La fría niebla del amanecer cubría las ruinas de Stalingrado como un manto de muerte. Era el 23 de agosto de 1942, y el estruendo ensordecedor de miles de motores MIVAC llenaba el aire. 15.000 tanques alemanes avanzaban en formación, arrasando todo a su paso. El suelo vibraba bajo el peso del acero nazi. Esta era la Operación Azul. En su máxima expresión, el golpe final que Hitler había ordenado para apoderarse de la ciudad que llevaba el nombre de su mayor adversario. José Stalin recibió el informe en el Kremlin a las 3 de la mañana. Sus manos temblaron al ver las cifras. 15.000 tanques. Era inconcebible, o al menos eso creían todos. Pero los informes aéreos lo confirmaban. Una ola de hierro y fuego se dirigía hacia Stalingrado. La Sexta Armada Alemana, bajo el mando de Friedrich Paulus, había lanzado el ataque más masivo de toda la guerra, con los Panzer III, Panzer IV y los temibles Tiger, formando columnas interminables que se extendían por kilómetros en el horizonte. Stalin contactó de inmediato a Georgi Zhukov. El mariscal se encontraba en el frente norte, pero lo necesitaba urgentemente en Stalingrado. La charla duró apenas 90 segundos. Stalin no tenía que dar muchas explicaciones. Zhukov comprendió la seriedad de la situación con una sola frase: o frenamos a los alemanes allí, o Moscú caerá en 3 semanas. Zhukov llegó a Stalingrado en un avión de combate Ilyushin, volando tan bajo que casi tocaba las copas de los árboles para esquivar a los alemanes. Al aterrizar en una pista improvisada al este del Volga, la escena era aterradora. La ciudad estaba en llamas. Las explosiones de la artillería alemana habían dejado los edificios como meros esqueletos de concreto. Los gritos de los civiles atrapados en medio del fuego cruzado se mezclaban con el estruendo de los combates. El general Vasily Krykov, al mando del 62º Ejército Soviético, recibió a Zhukov con el rostro manchado de hollín y sangre. Camarada mariscal, tenemos 10 horas antes de que los Panzers lleguen al centro de la ciudad. Nuestras defensas están a punto de caer. Necesitamos un milagro. Zhukov miró el mapa extendido sobre una mesa hecha trizas. Sus ojos siguieron cada línea, cada posición del enemigo, cada punto vulnerable, y entonces lo descubrió. La clave estaba en el aspecto que los alemanes habían menospreciado: el tiempo. No el tiempo que marca el reloj, sino el tiempo como una herramienta. Los tanques alemanes eran superiores en blindaje y potencia de fuego, pero tenían un punto débil: su movilidad en calles estrechas era bastante limitada. Traigan todos los 34 que tengamos, ordenó Zhukov con voz decidida. Todos, no me importa si están en reparación, si les falta munición o si apenas pueden moverse. Los quiero aquí en 6 horas. Los oficiales se miraron entre ellos con asombro. Los 34 eran buenos tanques, claro, pero enfrentarlos a 15.000 tanques alemanes parecía una locura. Sin embargo, nadie se atrevió a cuestionar a Zhukov. Su fama como genio militar hablaba por sí misma. Mientras los 34 empezaban a llegar desde todas las fábricas y depósitos cercanos, Zhukov puso en marcha una táctica que nunca se había utilizado en combate: la guerra de tanques en la ciudad durante la noche. Los alemanes avanzaban en formaciones abiertas, ideales para el campo, pero mortales en las calles destrozadas de Stalingrado. Su plan era convertir cada calle, cada edificio y cada ruina en una trampa mortal. A las 4 de la tarde, los primeros tanques alemanes entraron en los suburbios de Stalingrado. El Panzer IV número 2341, al mando del teniente Hans Müller, encabezaba la columna. Müller era un veterano de Polonia y Francia, confiado en su experiencia y en la superioridad tecnológica de su ejército. Pero cuando su tanque giró en una esquina de la calle Pablo, todo cambió. Un 34 apareció de entre los escombros de un edificio derrumbado a menos de 20 metros. El disparo soviético atravesó el blindaje lateral del Panzer como si fuera papel. La explosión lanzó la torreta por los aires. Müller falleció al instante. Su equipo ni siquiera tuvo la oportunidad de gritar. Eso fue solo el comienzo. Los 34 estaban ocultos en sótanos detrás de muros falsos,
enterrados bajo montañas de escombros. Zhukov había transformado cada rincón de Stalingrado en un nido de serpientes de acero. Los tanques alemanes, acostumbrados a pelear en espacios amplios, se encontraron atrapados en callejones angostos donde su ventaja numérica no valía nada. La noche se posó sobre Stalingrado como un manto oscuro. Los alemanes, seguros de su control aéreo y su artillería, no esperaban que los soviéticos lanzaran un contraataque en la penumbra. Pero Zhukov conocía el terreno. Había revisado cada informe, cada fotografía aérea, y sabía que los tanques alemanes tenían un punto ciego. Sus sistemas de visión nocturna eran rudimentarios. A las 11 de la noche, Zhukov dio la señal. 2034 salieron de sus escondites al mismo tiempo. No avanzaron en línea recta, se movían en grupos reducidos, atacando desde diferentes ángulos, apareciendo y desapareciendo entre las ruinas como si fueran fantasmas de metal. Era un verdadero caos. El comandante alemán, el general Paulus, recibió los primeros informes con asombro. «Imposible», murmuró sobre los soviéticos. «No tienen suficientes tanques». Pero los informes seguían llegando. Columnas de Panzers destruidos, oficiales caídos, comunicaciones interrumpidas. En menos de 3 horas, los alemanes habían perdido 100 tanques. La batalla se volvió más intensa a medida que avanzaba la madrugada. Los 34, aunque menos blindados que los Panzers alemanes, eran más veloces y maniobrables en las calles devastadas. Sus cañones de 76 milímetros disparaban proyectiles perforantes que, a corta distancia, podían atravesar el blindaje de cualquier tanque alemán, incluidos los Tigeri. El sargento Alexandro Serov estaba al mando del 34 número 417. Había destruido 7 Panzers alemanes en las últimas 4 horas. Su tanque estaba lleno de marcas de impactos y el blindaje tenía grietas en varios lugares, pero seguía avanzando. Cuando divisó un Tiger al final de una calle destrozada, no lo pensó 2 veces. Pisó el acelerador a fondo, esquivando los disparos de los alemanes, y se colocó en el punto ciego del Tiger, justo detrás de su torreta. Un tiro preciso en la escotilla del motor, y el Tiger estalló en llamas. Zhukov observaba la contienda desde un puesto de mando improvisado en una fábrica de tractores. Los informes llegaban cada 5 minutos. Los alemanes estaban retrocediendo. Era asombroso, pero estaba ocurriendo. La superioridad numérica de los alemanes se estaba volviendo en su contra con tantos tanques en espacios tan reducidos. Se estorbaban entre ellos, bloqueaban las calles y se convertían en blancos fáciles. A las 5 de la mañana, apenas 12 horas después de que comenzara la invasión, los alemanes habían perdido más de 5.000 Panzers. Era una auténtica masacre. Los tanques destrozados obstruían las calles, formando barreras imposibles de atravesar. El aire estaba impregnado del hedor a combustible quemado y carne chamuscada. Los gritos de los soldados alemanes atrapados en sus vehículos en llamas resonaban por toda la ciudad. Paulus dio la orden de retirada a las 6 de la mañana. Era la primera vez en toda la contienda que una fuerza alemana se retiraba ante un contraataque soviético de tal envergadura. Al enterarse de la noticia en su cuartel general en Prusia Oriental, Hitler estalló en una furia descontrolada. Lanzó mapas, rompió lápices y gritó durante media hora. Pero la realidad era innegable. Stalingrado se había transformado en una tumba de acero para la Wehrmacht. Los 34 persiguieron a los Panzers alemanes en retirada durante kilómetros. No les dieron respiro. Cada tanque alemán que intentaba escapar era cazado y destruido. La estepa al oeste de Stalingrado se convirtió en un cementerio de metal retorcido. Miles de tanques ardiendo bajo el amanecer formaban una imagen de fin del mundo. Zhukov no festejó la victoria. Sabía que esto era solo el comienzo. Los alemanes volverían reorganizados y más enfurecidos. Sin embargo, había demostrado algo crucial. Los soviéticos podían ganar, no solo resistir, sino también triunfar. Y esa enseñanza transformaría el rumbo de toda la guerra. Stalin llamó a Zhukov al amanecer. «Camarada mariscal, acabo de recibir los reportes. Es cierto. Destruimos 5.000 tanques alemanes en una sola noche». Zhukov,
Con la voz rasposa por el humo y el agotamiento, contestó: 6.300, camarada Stalin. Y seguimos contando. El eco de la batalla se sintió en todo el mundo. Los periódicos occidentales lanzaron titulares impactantes. Los soviéticos aniquilan la mayor fuerza acorazada de la historia. Stalingrado, la tumba de Hitler. Zhukov aplasta a los tanques nazis en 12 horas. Era el cambio de rumbo que todos esperaban. Pero en las trincheras de Stalingrado, la realidad era mucho más dura. Los soldados soviéticos habían pagado un precio altísimo. De los 2.034 que participaron en el contraataque, solo 400 seguían en pie. Miles de tanquistas habían perdido la vida, pero habían conseguido lo que parecía imposible: llevar a cabo la mayor ofensiva blindada de la historia. El sargento Ozerov logró sobrevivir a la contienda. El Sud-34, número 417, había recibido 32 impactos directos, pero aún funcionaba. Cuando salió del tanque al amanecer, sus manos temblaban de manera incontrolable. Había presenciado cosas que nunca podría borrar de su mente, pero también había sido parte de algo grandioso, algo que marcaría un antes y un después. En los días posteriores, los ingenieros soviéticos se pusieron a analizar los restos de los tanques alemanes destruidos. Aprendieron de sus fallos, mejoraron sus estrategias y perfeccionaron sus diseños. La batalla de Stalingrado no solo fue una victoria en el campo de batalla, sino una lección invaluable en el arte de la guerra blindada. Los alemanes intentaron reagruparse. Paulus recibió órdenes directas de Hitler: Stalingrado tenía que caer a toda costa. Sin embargo, el general conocía la realidad. Sus tropas estaban hechas trizas. La moral de sus hombres estaba por los suelos. Los tanquistas alemanes que habían logrado sobrevivir a la batalla nocturna hablaban con pavor de los 34 que emergían de la oscuridad como demonios de acero. Zhukov vio la oportunidad y no la dejó pasar. Dio la orden de reforzar todas las posiciones defensivas en Stalingrado. Cada edificio se convirtió en un búnker, cada calle en un campo minado y cada puente en un lugar de emboscada. La ciudad se transformó en una fortaleza impenetrable. La segunda batalla de Stalingrado comenzó 3 semanas más tarde. Los alemanes habían traído refuerzos, 10.000 tanques nuevos, cientos de aviones y artillería pesada. Era otro intento desesperado por conquistar la ciudad. Pero esta vez, los soviéticos estaban listos. Zhukov había puesto en marcha una nueva táctica: las islas de resistencia. En vez de mantener líneas defensivas continuas, estableció puntos fortificados independientes que podían aguantar asedios prolongados. Cada isla contaba con su propio suministro de munición, alimentos y agua. Además, cada una tenía al menos 5 tanques 30 y 4 ocultos en posiciones estratégicas. Los tanques alemanes volvieron a avanzar hacia Stalingrado, pero esta vez se toparon con una resistencia bien organizada y mortal. Cada vez que una columna alemana lograba entrar en la ciudad, era rodeada y aniquilada. Los 34 atacaban desde todos los flancos, respaldados por infantería, equipada con cócteles Molotov y rifles antitanque. La batalla se prolongó durante meses. Fue un enfrentamiento desgastante y brutal, donde cada metro de terreno se luchaba con sangre y fuego. Los alemanes perdieron tanque tras tanque, soldado tras soldado. El invierno ruso llegó, y con él las temperaturas cayeron hasta 40 grados bajo cero. Los tanques alemanes se congelaban, sus motores no encendían, y sus tripulaciones sucumbían a la hipotermia. Los 34, creados especialmente para soportar el frío ruso, seguían en acción. Sus motores diésel funcionaban sin problemas, incluso en las temperaturas más heladas. Los soviéticos habían aprendido a aprovechar el invierno como una herramienta de combate, y los alemanes estaban sufriendo las consecuencias. En febrero de 1943, la Sexta Armada Alemana se encontraba completamente cercada en Stalingrado. Paulus pidió autorización para retirarse, pero Hitler se lo negó. Ni un paso atrás, ordenó el líder. Esa decisión significó una condena de muerte para 300.000 soldados alemanes. Zhukov dio la orden del ataque final. Miles de 34
respaldados por artillería y aviación, cerraron el cerco. Los tanques alemanes que aún estaban en funcionamiento fueron destruidos, uno tras otro. El 2 de febrero de 1943, Paulus se rindió. Era la primera vez en la historia militar alemana que un mariscal de campo se entregaba. La victoria en Stalingrado marcó un antes y un después en la Segunda Guerra Mundial en el frente oriental. Los alemanes habían perdido su imagen de invulnerabilidad, los soviéticos habían demostrado que no solo podían aguantar, sino también salir victoriosos. Y Zhukov se había establecido como uno de los más grandes estrategas militares de la historia. Aunque el precio fue altísimo, más de 1 millón de soldados soviéticos perdieron la vida en Stalingrado. La ciudad quedó hecha trizas. No quedó ni un solo edificio en pie. Era un paisaje de total desolación. Sin embargo, de esas cenizas emergió la esperanza. La esperanza de que los nazis podían ser derrotados. Los 34 que lograron sobrevivir a Stalingrado se convirtieron en una leyenda. Los soldados los apodaban los Invencibles. Cada tanque tenía marcas de combate, cicatrices de los ataques enemigos, pero seguían avanzando. Eran símbolos vivos de la resistencia soviética. Stalin condecoró a Zhukov con la Orden de la Victoria, la más alta distinción militar soviética. Durante la ceremonia, el mariscal ofreció un discurso breve, pero impactante. Stalingrado no fue solo una batalla, fue la prueba de que ningún ejército, por fuerte que sea, puede romper la determinación de un pueblo que lucha por su existencia. Los historiadores militares analizarían la batalla de Stalingrado durante muchos años. Era un ejemplo singular de triunfo táctico frente a una abrumadora superioridad numérica. Zhukov había aprovechado el terreno urbano de manera brillante, transformando las debilidades de los tanques alemanes en ventajas para los soviéticos. Había demostrado que la guerra no se gana únicamente con tecnología avanzada, sino con estrategia, flexibilidad y tenacidad. Los veteranos de Stalingrado jamás olvidaron esas 12 horas de horror, el estruendo de los 34, el brillo de los tanques en llamas, los gritos de los heridos. Fue una vivencia que quedaría grabada para siempre. Muchos desarrollaron traumas que los acompañarían toda su vida, pero también sentían un profundo orgullo. Habían sido parte de algo grandioso, algo que transformó la historia del mundo. El efecto psicológico en los alemanes fue devastador. Los soldados de tanques que lograron sobrevivir a Stalingrado nunca volvieron a ser los mismos. Muchos de ellos desarrollaron un temor irracional a luchar en entornos urbanos. El término Stalingrado se transformó en sinónimo de pesadilla y muerte inminente. Los altos mandos alemanes comenzaron a evitar los combates en las ciudades siempre que tuvieran la oportunidad. Para los soviéticos, Stalingrado marcó el inicio de una nueva estrategia militar. Comprendieron que la guerra en las ciudades podía anular las ventajas tecnológicas, y que la movilidad y la sorpresa podían superar el blindaje y la potencia de fuego. Estas enseñanzas se aplicarían en todas las batallas futuras del frente oriental. La fábrica de tractores de Stalingrado, que había sido un escenario de combate fundamental, se convirtió en un emblema. Allí se habían fabricado muchos de los 34 que participaron en la contienda. Los operarios de la fábrica continuaron produciendo tanques, incluso mientras la batalla estallaba a su alrededor. Algunos 34 salían de la fábrica y se lanzaban al combate de inmediato. Ni siquiera les daban tiempo para pintarlos. Esta decisión de los soviéticos sorprendió al mundo entero. Los aliados occidentales, que habían puesto en duda la capacidad de resistencia de la Unión Soviética, ahora la veían como un aliado militar esencial. Churchill afirmó que Stalingrado había salvado la civilización. Roosevelt envió un mensaje personal de felicitación a Stalin. Pero en el Kremlin, Stalin ya estaba organizando la siguiente etapa de la guerra. La defensa en Stalingrado había sido crucial, pero ahora era el momento de contraatacar, y Zhukov sería nuevamente fundamental en ese plan. Los meses siguientes vieron a los soviéticos lanzar ofensivas una tras otra. Los 34 avanzaban hacia el oeste, recuperando territorio soviético que había sido ocupado. Cada victoria elevaba la moral soviética y debilitaba la de los alemanes. La máquina de guerra nazi, que parecía imparable,
ahora mostraba señales de debilidad. En julio de 1943, los alemanes intentaron dar un último gran golpe en Kursk. Fue la batalla de tanques más grande de la historia, pero los soviéticos, que habían sido entrenados y endurecidos en Stalingrado, estaban preparados. Los 34 volvieron a arrasar con los Panzers alemanes. Este fue el punto final de las capacidades ofensivas alemanas en el este. Zhukov siguió al frente de las ofensivas hasta la caída de Berlín, en 1945, pero siempre recordaba a Stalingrado como su mayor triunfo. Aquellas 12 horas, en las que lo imposible se volvió posible. Donde 2.000 tanques vencieron a 15.000. Donde la astucia superó a la fuerza bruta. Los sobrevivientes de la batalla se reunían cada año en Stalingrado, que fue renombrada como Volgogrado tras la desestalinización. Compartían anécdotas, recordaban a los que cayeron, celebraban su victoria, muchos se emocionaban al recordar a los compañeros que no volvieron. Pero todos estaban de acuerdo en una cosa: Stalingrado había sido el momento más crucial de sus vidas. El sargento Oserov, que había aniquilado 11 Panzers alemanes durante la contienda, recibió la estrella dorada de héroe de la Unión Soviética. En el acto, con lágrimas en los ojos, dedicó la medalla a su equipo. Ellos fueron los auténticos héroes. Yo solo apreté el gatillo. La ciudad de Stalingrado fue restaurada tras la guerra. Se levantó un monumento enorme en honor a los caídos. La Madre Patria llama, una estatua gigantesca de 85 metros, que representa a una mujer levantando una espada. Se puede ver desde varios kilómetros, un recordatorio constante del sacrificio soviético. Los Panzers alemanes destruidos fueron fundidos y utilizados para la reconstrucción de la ciudad. Era un simbolismo impactante. El acero que había llegado para destruir ahora servía para edificar. Los tanques enemigos se transformaban en vigas de edificios, en rieles de tren, en maquinaria industrial. La contienda de Stalingrado mostró que hasta el ejército más potente del planeta podía ser vencido, que la tenacidad y una buena estrategia podían sobrepasar la ventaja material y que un pueblo que lucha por su supervivencia es capaz de hazañas increíbles. Zhukov mencionó en sus memorias que Stalingrado no se conquistó en 12 horas, sino que se logró tras meses de resistencia inquebrantable, de sacrificios inimaginables y de valentía desmedida. Esas 12 horas fueron solo el instante en que la balanza se inclinó de manera definitiva a nuestro favor. Los historiadores militares actuales analizan la batalla como un ejemplo ideal de guerra asimétrica, como un ejército que parece estar en desventaja puede vencer a uno más fuerte, aprovechando el terreno, la sorpresa y tácticas innovadoras. Las academias militares de todo el mundo consideran Stalingrado como un caso de estudio esencial. El legado de los 34 de Stalingrado perduró mucho más allá de la guerra. Varios de esos tanques siguieron en funcionamiento durante muchos años. Algunos de ellos estuvieron involucrados en conflictos posteriores en Corea, Vietnam y el Medio Oriente. Pero siempre llevaban con orgullo las huellas de Stalingrado, esas marcas de batalla que narraban una historia de triunfo contra todo pronóstico. Para los alemanes, Stalingrado se transformó en un trauma colectivo. Era la contienda que no debieron haber perdido, la ciudad que no debieron haber atacado. Muchos generales alemanes responsabilizaron a Hitler por su obsesión de conquistar una ciudad, por su significado simbólico, más que por su estrategia, pero la realidad era más complicada. Habían subestimado de manera brutal a su adversario. La propaganda nazi había retratado a los soviéticos como inferiores, como eslavos primitivos, incapaces de llevar a cabo un combate moderno. Stalingrado destruyó ese mito de forma brutal y definitiva. Los soviéticos demostraron ser enemigos formidables, capaces de innovación táctica y una valentía extrema. En los años que siguieron a la guerra, veteranos de Alemania y de la Unión Soviética se encontraron en varias ocasiones. Esos encuentros eran tensos, pero se llevaban a cabo con respeto. Ambos lados eran conscientes de que habían estado involucrados en algo extraordinario, una batalla que había marcado un antes y un después en la historia mundial. El comandante alemán que logró sobrevivir al contraataque nocturno, el capitán Werner Smith,
anotó en su diario. Nunca olvidaré esas 12 horas, los 34 emergiendo de la oscuridad. Era un infierno de fuego y acero, los gritos de mis hombres que caían. Fuimos vencidos por un enemigo que solo llegamos a comprender cuando ya era demasiado tarde. La batalla también trajo consigo profundas repercusiones políticas. Stalin afianzó su poder en la Unión Soviética. La victoria en Stalingrado validó su liderazgo de una manera que ninguna purga o campaña de propaganda podría haber logrado. El pueblo soviético había triunfado en la guerra más crucial de su historia bajo su mando. Para los aliados del oeste, la batalla de Stalingrado representó un gran respiro. Les permitió ganar un tiempo vital para organizar el desembarco en Normandía. Sin la resistencia de los soviéticos en el este, los alemanes habrían podido enfocar todas sus energías en proteger Europa occidental. El día de la invasión habría sido mucho más sangriento, tal vez incluso imposible. Los tanques que participaron en Stalingrado se convirtieron en auténticas reliquias. Muchos de ellos fueron conservados en museos. El tanque 417, que pertenecía al sargento Oserv, se encuentra en el Museo Central de las Fuerzas Armadas en Moscú. Cada año, miles de personas lo visitan, asombrados por sus 32 marcas de impacto y su historia épica. La estrategia militar soviética sufrió un cambio radical tras Stalingrado. Se empezó a resaltar la relevancia de la guerra en entornos urbanos, la movilidad táctica y el uso astuto del terreno. Los líderes militares fueron formados para pensar de manera adaptable, ajustándose a las circunstancias cambiantes. Ese fue el legado de Zhukov. En 1945, cuando los tanques 34 soviéticos llegaron a Berlín, muchos de los veteranos de Stalingrado formaban parte de las tripulaciones. Para ellos, era como cerrar un ciclo, desde defender su propia ciudad hasta tomar la capital del enemigo. El camino había sido largo y lleno de sangre, pero al final habían salido victoriosos. El mariscal Zhukov se encargó personalmente de aceptar la rendición alemana en Berlín. En ese instante, recordó aquellas 12 horas en Stalingrado, donde todo empezó a cambiar, donde un grupo de valientes tanquistas demostró que los nazis podían ser vencidos. La historia de Stalingrado se transformó en una leyenda. Se escribieron libros, se produjeron películas y se crearon canciones. Cada nueva generación de soviéticos, y luego de rusos, aprendió sobre la batalla, el sacrificio y la victoria que parecía imposible. Era una parte esencial de la identidad nacional, pero más allá de la propaganda y el patriotismo, la realidad de Stalingrado era bastante sencilla. Hombres comunes habían conseguido hazañas extraordinarias. Los tanquistas que apenas habían llegado a los 20 años se enfrentaron al ejército más potente del planeta y salieron triunfantes, no porque fueran superhéroes, sino por su firmeza, su astucia y su voluntad inquebrantable. El general Paulus, quien se convirtió en prisionero soviético tras su rendición, fue interrogado sobre la batalla. Cuando le preguntaron qué había salido mal, respondió con una sinceridad brutal: subestimamos a nuestro adversario. Creímos que tener más soldados aseguraba la victoria. Zhukov nos enseñó que en la guerra, la inteligencia es más valiosa que los números. Los tanquistas soviéticos que lograron sobrevivir a Stalingrado nunca hablaron mucho sobre lo que vivieron. El trauma era demasiado intenso, pero en sus miradas había algo especial, un destello de determinación y orgullo que solo compartían con otros veteranos. Habían presenciado el infierno y habían salido ganadores. La industria soviética tuvo un papel fundamental. Las fábricas funcionaban 24 horas al día, fabricando 34. Los trabajadores, en su mayoría mujeres y jóvenes, enfrentaban condiciones muy duras para que los tanques salieran de las líneas de producción. Sin su dedicación, la victoria en Stalingrado habría sido imposible. El diseño del 34 resultó ser excepcional. Su blindaje inclinado, su potente cañón y su gran movilidad, todo esto se unía en un paquete relativamente sencillo y económico de fabricar. Era el tanque ideal para la guerra que los soviéticos necesitaban llevar a cabo. Los alemanes intentaron imitar ciertos aspectos del diseño del 34 en sus tanques posteriores, como el Panzer,
pero nunca lograron igualar la simplicidad y efectividad del diseño soviético. El 34 era el resultado de una filosofía distinta, suficientemente bueno, producido en masa y eficaz en combate. La batalla de Stalingrado también puso de manifiesto la relevancia del liderazgo. Zhúkov tomó decisiones audaces y arriesgadas que cualquier otro comandante habría considerado locuras. Pero él comprendía algo esencial. En tiempos de guerra, a veces hay que arriesgarlo todo en un solo movimiento, y en Stalingrado, esa jugada resultó ser muy fructífera. Los soldados alemanes, que fueron capturados, hablaban con una mezcla de respeto y miedo sobre los tanquistas soviéticos. Los describían como auténticos demonios dentro de sus máquinas de acero, como guerreros que no conocían el temor. Era una exageración, claro. Por supuesto, los tanquistas soviéticos también sentían miedo, igual que cualquier persona. Pero habían aprendido a manejarlo, a transformarlo en acción. El invierno de 1942 a 1943 en Stalingrado fue uno de los más crueles del siglo. Las temperaturas llegaron a bajar hasta los 50 grados bajo cero. Hombres y vehículos luchaban no solo contra el enemigo, sino también contra las inclemencias del tiempo. Aquellos que lograron sobrevivir a esas condiciones extremas desarrollaron una resistencia casi sobrehumana. Los 34 funcionaban en esas condiciones extremas gracias a ingeniosas modificaciones, motores diésel que podían arrancar incluso con el frío extremo, sistemas de calefacción improvisados y tripulaciones que sabían a la perfección cómo mantener sus vehículos en marcha. Era un conocimiento adquirido a base de sangre y experiencia. La ciudad de Stalingrado se transformó en un símbolo mundial de resistencia. Inspiró a movimientos de resistencia en toda Europa ocupada. Si los soviéticos lograban vencer a los alemanes en Stalingrado, entonces la victoria final se volvía posible. Era un mensaje de esperanza en los momentos más oscuros de la guerra. Los periódicos soviéticos publicaban relatos heroicos de tanquistas individuales. El teniente Petro, que había destruido 9 tanques en una sola noche; el sargento Ivanov, que siguió combatiendo incluso después de perder un brazo. Estas historias, aunque a veces un poco exageradas, tenían un trasfondo real. La valentía en Stalingrado era algo que se podía sentir en cada rincón. Las estrategias que se implementaron en Stalingrado se transformaron en la norma para el ejército soviético. La guerra de tanques en la ciudad, el empleo de pequeños grupos de combate ágiles, los asaltos nocturnos y la sorpresa. Todo esto se plasmó en manuales militares. Zhúkov había establecido un nuevo modelo de combate con blindados. Los alemanes nunca lograron recuperarse del todo de lo ocurrido en Stalingrado. No solo por las enormes pérdidas materiales, sino también por el impacto psicológico. Alemania había perdido su aura de invencibilidad. Los soldados alemanes en otros frentes escuchaban sobre Stalingrado y empezaban a dudar, algo que nunca había sucedido antes. Para los líderes nazis, Stalingrado marcó el inicio del final. Gorí había prometido suministrar a la Sexta Armada sitiada por vía aérea, y fracasó de manera estrepitosa. Himmler había subestimado la capacidad de resistencia de los soviéticos. Goebbels intentó convertir la derrota en una propaganda de heroísmo y resistencia, pero nadie le prestó atención. Hitler jamás reconoció de manera pública que la batalla de Stalingrado había sido un error estratégico desastroso. Pero en privado, sus generales notaron un cambio en su comportamiento. Se volvió más impredecible, más receloso y más inclinado a tomar decisiones ilógicas. Stalingrado lo había afectado psicológicamente. La victoria soviética en esa ciudad también trajo consigo repercusiones en el ámbito diplomático. Stalin adquirió un gran prestigio a nivel internacional. En las conferencias de Teherán y Yalta, negociaría desde una posición de poder que Stalingrado había cimentado. Los tanques 34 siguieron evolucionando tras Stalingrado. Se desarrollaron versiones mejoradas, con cañones más potentes,
blindaje más robusto y motores más eficientes. Sin embargo, el diseño fundamental se mantenía fiel al original, que había demostrado su eficacia en las devastadas calles de Stalingrado. Años después del conflicto, veteranos de ambos lados participaron en documentales sobre la batalla de Stalingrado. Las entrevistas sacaban a la luz detalles realmente interesantes sobre la batalla. Un tanque alemán recordaba cómo los 34 aparecían de repente, disparaban y se esfumaban antes de que tuviéramos tiempo de reaccionar. Un soldado soviético contaba la adrenalina y el miedo de luchar a pocos metros en la más completa oscuridad. La contienda también impulsó avances técnicos. Los soviéticos mejoraron el camuflaje de sus tanques, idearon nuevas técnicas para ocultarse en la ciudad y desarrollaron sistemas de comunicación más eficaces. Cada lección que se sacó de Stalingrado se utilizaba para optimizar las operaciones futuras. El costo en vidas humanas en Stalingrado fue devastador. No solo se trató de soldados, sino también de civiles. Decenas de miles de personas que vivían en Stalingrado perdieron la vida atrapadas entre dos fuerzas. Sus relatos a menudo se pasan por alto en favor de las historias militares, pero su sufrimiento fue igual de real y desgarrador. Los médicos y enfermeras que trabajaron en Stalingrado se enfrentaron a condiciones extremas. Trabajaban en sótanos sin luz eléctrica, sin la anestesia adecuada y con recursos muy limitados. Lograron salvar miles de vidas en condiciones que habrían hecho rendirse a profesionales menos comprometidos. La logística de la contienda era un verdadero milagro. Mantener alimentados y provistos a cientos de miles de soldados en una ciudad asediada constantemente requería una organización impresionante. Cada noche, los convoyes cruzaban el Volga helado bajo el fuego enemigo, llevando municiones, alimentos y refuerzos. Los oficiales políticos soviéticos tuvieron un papel bastante polémico. Algunos realmente motivaban a las tropas, mientras que otros recurrían al miedo y las amenazas para mantener el orden. La situación era complicada, no el simple blanco y negro que tanto la propaganda soviética como la occidental solían presentar. La batalla de Stalingrado dio lugar a algunos de los francotiradores más famosos de la guerra. Vasily se convirtió en un ícono nacional gracias a sus proezas. Pero había un montón de francotiradores igual de mortales, cuyas historias nunca se conocieron. Se movían entre las ruinas, cazando a oficiales y tanquistas alemanes con una precisión impresionante. Los perros antitanques soviéticos, entrenados para llevar explosivos bajo los tanques alemanes, fueron utilizados en Stalingrado con resultados variados. Era una estrategia desesperada que mostraba lo crítica que era la situación. Muchos soviéticos la veían como inhumana, pero en medio del combate, cualquier recurso era válido. La artillería soviética tuvo un papel fundamental que a menudo se pasa por alto. Los célebres Katyusha, lanzacohetes múltiples, sembraban el pánico entre las tropas alemanas. Su característico silbido anunciaba barrajes devastadores que destruían formaciones enteras de infantería y tanques. La aviación también fue esencial. Los pilotos soviéticos, volando aviones que eran inferiores en muchos aspectos a los alemanes, compensaban con una valentía casi suicida. Los ataques de los bombarderos en picado Sturmovik contra las columnas de tanques alemanes causaban un verdadero caos. Muchos pilotos no volvían de sus misiones. El Volga helado se transformó en una vía de escape para los soviéticos. Cuando el hielo alcanzaba el grosor adecuado, camiones e incluso tanques podían atravesarlo, aunque era arriesgado. El hielo se rompía bajo el peso. La artillería alemana no dejaba de bombardear los puntos de cruce. Cientos perdieron la vida en el río. La resistencia urbana en Stalingrado dio origen a una nueva táctica de combate. Los soldados peleaban piso a piso, habitación a habitación. Un mismo edificio podía cambiar de dueño hasta 5 veces en un solo día. Era un combate cercano, feroz, sin piedad. Los cuchillos y las granadas eran tan esenciales como los rifles. Los tanquistas formaban lazos increíbles con sus vehículos. El 34 no era solo un medio de transporte, era un hogar, un refugio, un arma, un compañero. Las tripulaciones personalizaban sus tanques,
Les ponían nombres y hasta conversaban con ellos. Era una conexión casi mágica que surgía del enfrentamiento compartido. Las noches en Stalingrado eran especialmente aterradoras. La oscuridad total se llenaba de ruidos, el estruendo de los motores diésel, el chisporroteo de las llamas, los gritos de los heridos, el silbido de los proyectiles. Dormir era casi una misión imposible. Los hombres funcionaban a base de pura adrenalina durante días. La propaganda estaba presente en ambos lados. Los alemanes utilizaban altavoces para amenazar y desmoralizar a los soviéticos. Por su parte, los soviéticos respondían con música patriótica y mensajes de resistencia. Era una guerra psicológica que iba de la mano con el combate físico. Los soldados encontraban humanidad en pequeños instantes. Compartir un cigarrillo, una carta de casa, una fotografía arrugada de la familia. Estos gestos sencillos ayudaban a mantener la cordura en medio del caos del combate. Recordaban por qué estaban luchando. Cuando finalmente llegó la primavera de 1943, Stalingrado era irreconocible. La ciudad que había sido el hogar de cientos de miles de personas se había convertido en un paisaje desolador, lleno de cráteres y ruinas. Sin embargo, ondeando entre los escombros, la bandera roja con la hoz y el martillo proclamaba la victoria soviética. Los sobrevivientes soviéticos desfilaban por las ruinas. Se les veía demacrados, heridos y agotados, pero sus miradas brillaban con orgullo. Habían logrado lo que parecía imposible. Habían salvado a su nación, transformado el rumbo de la historia mundial, y en los museos, en los monumentos, en las historias de los veteranos. La crónica de esas 12 horas, en las que 2034 destruyeron a 15.000 tanques, se mantiene como un testimonio del triunfo del ingenio humano sobre la fuerza bruta, de la determinación frente a la superioridad material, del espíritu indomable de aquellos que se negaron a rendirse, incluso cuando la derrota parecía inminente.